Bueno, vamos a ver ahora el capítulo de hidrostática, que abarca los temas de presión en los fluidos, teorema general de la hidrostática, vasos comunicantes, sifón, principio de Pascal, prensa hidráulica, principio de Arquímedes y flotación. La hidrostática es la rama de la mecánica que estudia los fluidos en estado de equilibrio, es decir, que no haya fuerzas que alteren su movimiento o posición. En tanto que la neumostática, como su nombre lo indica, estudia el comportamiento de los gases en reposo y sus propiedades. Vamos a estudiar dos conceptos sumamente importantes para que quede claro para adelante, porque siempre cuesta un poquito entender esto. Cuando nosotros hablamos de presión, podemos hablar de la presión en sólidos, ¿sí? Un sólido que apoya sobre otro sólido, o de la presión de un punto que se encuentra en el interior de un líquido. Vamos primero a presión en sólidos. Acá pueden visualizar ustedes un ladrillo colocado en distintas posiciones sobre un plano horizontal. La presión en sólidos es fuerza o peso, depende, sobre área, y se mide en newton sobre metro cuadrado o kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. El área es la superficie de apoyo. ¿A qué me refiero cuando digo superficie de apoyo? No a la superficie sobre la que está apoyándose esto, no a esta. Me estoy refiriendo a esta superficie de apoyo, esta cara del ladrillo, o a esta cara del ladrillo, o a esta otra cara del ladrillo. Por lo tanto, la presión, el peso del ladrillo siempre va a ser el mismo, va a ser menor en este caso porque la superficie sobre lo que apoya es mucho más grande que, por ejemplo, en este caso donde la superficie de apoyo, esta cara del ladrillo es mucho más pequeña que esta cara sobre la que está apoyando acá. Espero que entiendan este concepto porque es sumamente importante. Se refiere a la superficie de apoyo del cuerpo, En tanto que cuando hablamos de presión en un punto interior de un líquido, es igual al peso específico por la altura. ¿El peso específico del cuerpo? No, el peso específico del líquido, por la profundidad a la que se encuentra el cuerpo. A eso se refiere con altura. Sigamos con el tema de presión en los líquidos. La presión hidrostática es la debida al peso de un fluido en reposo. Y como dijimos, aumenta a medida que aumenta la profundidad. Porque dijimos anteriormente que depende de este factor, cuán profundamente se encuentre depositado el punto, va a ser mayor la altura y va a ser mayor la presión de agua que recibe, más allá de la atmosférica ciertamente. Entonces, la presión en un punto interior del líquido va a ser igual a el peso específico del líquido por la profundidad o altura a la que se encuentre el punto. Quiere decir que si el punto está en la superficie, la presión debida al líquido es 0. En tanto que si se encuentra en este punto, o sea, en lo más profundo, la presión va a ser la máxima, o en este, digamos, que es el más solicitado. Máxima, porque la altura va a ser máxima y el peso específico del agua siempre es el mismo. Si el recipiente que contiene el líquido es abierto, como en este caso, se debe sumar a esta fórmula la presión atmosférica. Es muy importante porque hay que tenerla en cuenta cuando está actuando. A veces, vamos a ver más adelante, que se cancela porque está actuando en ambos extremos de un caño abierto en los dos extremos. Por ejemplo, no tendría sentido, porque si está abierto en los dos extremos, como en el caso, por ejemplo, de esta botella, si aquí está abierta y aquí también, presión atmosférica, la variación es mínima, se la descarta. Determina la presión, este es un ejemplo,
que ejerce un cubo de hormigón de 1,5 de arista sobre el suelo. La densidad del hormigón es de 2.350 kilos por metro cúbico. Muy bien. La presión en sólidos dijimos que era fuerza sobre área. La fuerza es el peso del cubo. El peso específico, sabemos nosotros, de que es la densidad por la gravedad, es decir, el peso sobre volumen. El peso específico es del cubo, del hormigón, es 23.500 newton sobre metros cúbicos. Peso específico por volumen es igual al peso que estamos necesitando, porque a mí me habían dado la densidad. El volumen del cubo es algo que debo calcular y es, como es un cubo, arista al cubo. Me da 3,375 metros cúbicos. Entonces, el peso del cubo, 23.500 newton sobre metro cúbico, el peso específico, perdón, por el volumen, me va a dar el peso del cubo. El área de apoyo sería la superficie de la cara del cubo, 1,5 al cuadrado, porque cada cara de un cubo es un cuadrado, me da 2,25 metros cuadrados. Ya tengo el peso del cubo y tengo el área. ¿Entendieron que sacamos el peso específico para poder determinar el peso? Porque desde la densidad no podría haberlo hecho. Y calculamos así la presión, que es el peso sobre el área. Hacemos ese cociente y newton sobre metro cuadrado me va a dar una unidad que se conoce como pascales y que vamos a repetir incansablemente de aquí en adelante. ¿Se entendió? Es muy sencillo. Vamos a ver otro ejercicio donde nos piden que determinemos la presión que se ejerce sobre un cubo de hormigón de 1,5 de arista que está sumergido bajo el agua a 3 metros. La densidad del agua es de 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. El recipiente se encuentra cerrado. Bueno, vamos a explicar esto. La cara superior del cubo está a 3 metros del pelo de agua. Por eso vamos a decir que si la presión hidrostática es el peso específico del líquido por la profundidad a la que se encuentra y la densidad del agua es de 1.000 kilos por metro cúbico, multiplicada por la aceleración de la gravedad por los 3 metros que están sobre la cara superior del cubo, la presión sería de 30.000 pascales. ¿Sí? Muy bien, sigamos. ¿Cómo hago para calcular la velocidad a que sale el líquido a través de un orificio tal como el que vimos anteriormente? Es interesante y es importante conocer eso. Bueno, fíjense, esta es la fórmula. La fórmula me dice que la velocidad de salida es igual a 2 veces la gravedad por la altura h2. La altura h2 en realidad es esta altura h, fíjense. B igual a 2 veces la gravedad por la altura h. La velocidad del líquido que sale es en metros sobre segundo, la aceleración va a ser de 10 metros sobre segundo al cuadrado y h o h2 es la profundidad a la que se encuentra el orificio de salida, hacia la parte media del diámetro de salida. Por ejemplo, vamos a determinar la velocidad con la que sale un líquido por un orificio localizado a una profundidad de 2,6 metros en un tanque de almacenamiento. Si aplicamos directamente la fórmula, vamos a ver de que la velocidad va a ser igual a 2 por 10 metros sobre segundo por 2,6 metros. Realizamos el cálculo y obtenemos la velocidad de salida en metros sobre segundo. Ven que es muy sencillo. Esto es sumamente interesante porque aquí podemos determinar la velocidad de salida en cualquier tipo de tanque o en cualquier tipo de mecanismo. ¿Qué dice el teorema general de la hidrostática? Este es súper importante, es muy sencillo.
Pero dice que la diferencia de presión entre dos puntos de una masa líquida en equilibrio es igual al producto del peso específico del líquido por la diferencia de nivel entre ambos. En realidad, lo que yo puedo hacer es, si conozco solamente esta altura, o sea, la diferencia de altura entre los dos puntos, digo que esa diferencia de presión es directamente ρ por h, peso específico por la diferencia de altura o de nivel. Entonces, acá hay un análisis de unidades. Si yo estuviese trabajando en gramos fuerza, ¿sí? Podría estar trabajando en kilogramos fuerza por metro cúbico, ¿sí? Por metro, y me daría kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Podría estar trabajando en newton sobre metro cúbico por metro, me quedaría newton sobre metro cuadrado. Y la presión me daría en pascales. Bueno, vamos a ver un ejemplo donde hay que determinar la diferencia de presión entre dos puntos, como se ve en ese recipiente, el punto A y el punto B. Esos puntos se encuentran dentro de un tanque con agua. El punto A 20 centímetros de la superficie, ¿sí? Es decir, del pelo de agua, a 20 centímetros de aquí, en tanto que el punto B a 80 centímetros del pelo de agua. Acá no es tan directo, no estamos dando directamente la altura h, sino que hay que calcularla. Aplicamos la fórmula de diferencia de presión, que es igual al peso específico del líquido por h, que es la diferencia de altura entre los puntos. En este caso, h sería 80, que es la altura donde se encuentra el punto B, la mayor profundidad, menos 20 centímetros, que es la profundidad a la que se encuentra el punto A. Esa diferencia de altura entonces resulta ser de 0,60 metros, ¿sí? Que serían 60 centímetros. ¿Por qué pasamos a metros? Para poder tener una coherencia con las unidades. Rho, que es el peso específico del agua, se expresa en kilogramos fuerza por metro cúbico. Fíjense acá la concordancia que hay entre las unidades que vamos a usar. Delta de presión será entonces ρ, que es el peso específico del agua, por delta de h, o h. 1000 por kilogramo fuerza sobre metro cúbico por 0,60 metros me va a dar esa delta de presión que resulta ser 600 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Y así, de esta manera, hemos resuelto el problema, que también podría expresarse esta presión en pascales. Eso lo dejo a cargo de ustedes. Fíjense que tendríamos que pasar nada más los 600 kilogramos fuerza a newtons y ya tendríamos newton sobre metro cuadrado, que sería la unidad de Pascal. Muy bien, sigamos. Vamos a ver un tema muy importante que son los vasos comunicantes. Si colocamos varios recipientes abiertos, esto es sumamente importante, aunque tengan formas diferentes, estos son los distintos casos. Fíjense que en todos los casos, al estar abiertos, todos están sometidos a la presión atmosférica. Vamos a conseguir de esta manera algo que se conoce como un sistema de vasos comunicantes, ¿sí? Acá también. En los vasos comunicantes con un solo líquido, este alcanza el mismo nivel en todos los recipientes, porque la superficie, como dijimos, está sometida a la misma presión atmosférica y todos los puntos que están a igual nivel tienen la misma presión. Miren acá, fíjense en este tanque que es bastante grande comparado con una persona, para que ustedes tengan una idea de la dimensión. ¿Cómo podemos saber la cantidad de líquido que este tanque contiene? Se coloca en el exterior del mismo, fíjense, este es el sistema de vaso comunicante por excelencia, ¿sí? Están tanto este tubo como el tanque sometidos a la presión atmosférica. Aquí se coloca algo transparente, digamos una pared transparente,
y podemos ver en todo momento cuál es la altura de líquido que tiene el tanque. Esta es una manera de conocer exactamente el nivel del tanque para poder así recargarlo de ser necesario. Y arriba podemos apreciar en el GIF que se presenta claramente como a medida que vamos llenando este tanque se van llenando por el sistema de vasos comunicantes el otro. Esto es muy importante. En el caso de la arquitectura se usa para tomar niveles, el nivel de manguera. El nivel de manguera es algo que voy a dejar que ustedes estudien, van a poder encontrarlo en muchos lugares, es muy interesante. Y es uno de los instrumentos más utilizados en la obra. Una manguera cristal se llama, transparente, dos personas lo sujetan en distintos extremos donde queremos nosotros determinar el mismo nivel y eso nos permite a nosotros evaluar que estemos trabajando al mismo nivel en dos lugares de la obra. Muy bien, vamos a trabajar con un ejemplo para mostrarles a ustedes para qué sirve en la práctica, aparte de poder determinar esto del tanque que les explicaba. Si yo coloco en un tubo U, por ejemplo, agua y otro líquido, y yo necesito conocer el peso específico de uno de ellos, conozco las alturas alcanzadas, que son 64 centímetros y 40 respectivamente, necesito determinar cuál es el peso del líquido desconocido. Si yo utilizo las fórmulas de los vasos comunicantes y también la ley de la hidrostática, yo voy a ver que como los dos tubos están abiertos, los dos están sometidos a la presión atmosférica. Presión atmosférica más PV, es decir, ρ del B, que es el peso específico del líquido B, por la altura de B, será igual a la presión atmosférica en el otro tubo más el peso específico del líquido A por la altura alcanzada en ese tubo, H sub A. Pero como la presión atmosférica es idéntica en ambos tubos, se cancela. Reemplazo entonces ahora por los valores numéricos que yo tengo. Vemos que H sub A se corresponde con el agua. Entonces 0,64 por 1000 kilogramos por 1000 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos será igual a la altura alcanzada por el líquido del cual desconocemos el peso específico por 0,4, que es esa altura. ¿Qué nos queda ahora? Despejar el peso específico del líquido A. Eso será entonces un simple despeje que nos va a permitir determinar que el peso específico de ese líquido es de 1600 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Es un peso específico más alto que el del agua, lo cual es lógico, ¿sí? Porque se elevó más el agua en el tubo, en el vaso comunicante. Vamos a ver ahora un tema que es el sifón. El sifón es muy utilizado en arquitectura, por ejemplo, en el inodoro, ustedes van a ver en la próxima diapositiva, y en muchos otros elementos. Un sifón está formado por un tubo en forma de U invertida, tal cual se puede ver aquí en la fotografía. Uno de sus extremos está sumergido en el líquido. Fíjense, el otro extremo no lo está. ¿Cómo funciona este sifón? El líquido asciende por el tubo a una altura mayor que la de la superficie del líquido contenido en el recipiente y desagua por el otro extremo. Esta condición es sumamente importante. Esta altura tiene que ser mayor que la del pelo de agua. Pelo de agua me refiero a esta superficie del líquido. El tubo debe encontrarse lleno de líquido para que se produzca el desagüe que yo necesito que exista. ¿Por qué debe estar lleno este tubo? Porque es el peso de esta columna de agua en la rama de desagüe
la que eleva la columna de agua en la que se encuentra sumergida. Es decir, si este tubo no estuviese lleno y solo tuviera una parte, no tendría la presión necesaria para que se produzca el desagüe. Acá vamos a ver algunas de las aplicaciones del sifón. Aquí tenemos el desagüe de un inodoro, fíjense. Acá tenemos el aliviadero de una presa y cómo funciona. Cuando esto llega al límite, digamos, ha llovido mucho, la presa llega a un cierto nivel, se produce la descarga. Lo mismo ocurre con la descarga de un inodoro. Capilaridad y tensión superficial. ¿Qué es la capilaridad? La capilaridad es lo que permite que el agua suba, por ejemplo, en una pared, y es lo que nos hace de alguna manera hacer la capa aisladora. ¿Qué pasa? La cohesión es la atracción entre moléculas de una misma sustancia, mientras que la adhesión es la atracción entre moléculas de distintas sustancias. Ustedes van a ver muchos ejemplos de esto. Las moléculas de agua se atraen entre ellas, ¿no es cierto? Entonces, eso sería cohesión. Ahora, las moléculas de agua con las moléculas de cemento, por ejemplo, allí hay adhesión. Son moléculas distintas, pero se adhieren las unas con las otras. Si yo sumerjo un tubo capilar, ¿qué quiere decir capilar? Que tiene un diámetro muy pequeño, de vidrio en un recipiente con agua, el líquido asciende hasta una cierta altura. Si yo introduzco en un tubo que ya sea de mayor diámetro, va a subir pero hasta una altura menor. Esto es importante, ustedes lo pueden ver en la vida cotidiana cuando toman un sorbete y lo colocan dentro de un vaso o de una botella. Van a ver que efectivamente, sin que ustedes accionen sobre él, el agua va a ascender sola. Es porque la superficie del líquido plana en su parte central toma una forma curva, una forma naturalmente curva. Esa curvita se denomina menisco y es la combinada acción entre la cohesión y la adhesión. El líquido se adhiere a las paredes del sorbete, en el caso que estamos dando como ejemplo. Entonces, la misma cohesión entre las moléculas de la misma sustancia y la adhesión con las moléculas de la otra sustancia hace que empiece a subir hasta un cierto nivel. Después ya se detiene. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ya les digo que se produce, por ejemplo, en arquitectura es importantísimo tener en cuenta esto porque se produce la humedad en los muros, ¿no? Y es muy complicado después tratarla, digamos. Por ejemplo, a través de un hilo de algodón, la capilaridad hace que este hilo transfiera la humedad a través de la pared y se producen humedades que uno a veces no detecta de dónde vienen y se producen por esto. Fundamentalmente no tanto por la cohesión, sino que se producen por por la adherencia, no tanto por la cohesión. Y es bastante complejo. También es un efecto que a veces puede ser deseado, ¿no? Que nosotros lo queremos para producir ciertos efectos especiales, digamos. Ahora vamos a ver el principio de Pascal. Este principio es súper importante y es muy interesante cómo se produce. Ustedes habrán visto los ascensores hidráulicos, ¿no es cierto? Pascal dice que el incremento de presión aplicado a la superficie de un fluido contenido en un recipiente que no tiene que ser deformable se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo. Acá vale una aclaración. Los fluidos no transmiten fuerza, transmiten presiones, pero no fuerza. Piensen ustedes en una fuerza, como puede ser aplicar una fuerza con una pala dentro de un fluido.
no va a significar absolutamente nada porque no vamos a poder transmitir esa fuerza, pero sí una presión, si el recipiente es indeformable. La aplicación de este principio de Pascal se da con la prensa hidráulica. Este es un mecanismo conformado por vasos comunicantes. Acá se los ve claritos a los vasos comunicantes, pero acá el detalle es que están cerrados por pistones. Acá no hay presión atmosférica, ¿sí? La presión es ejercida por pistones que tienen distintas áreas. Entonces, fíjense, hay una fuerza 1 y hay una fuerza 2. Al ser de distintas áreas los pistones, las fuerzas que se ejercen son distintas. Entonces, el principio de Pascal dice que con pequeñas fuerzas permiten obtenerse fuerzas mucho mayores. Los pistones se conocen como pistones de agua. Yo acá ejerzo una fuerza muy pequeña y genero una fuerza mucho más grande. Esta se conoce como una relación de Pascal, donde digo que fuerza 1 sobre área 1, área del pistón 1, será igual a la fuerza 2, fíjense, genera una fuerza mucho más grande, sobre área 2. Vamos a ver este problema planteado. Dice que el radio del émbolo menor de una prensa, el radio de este pequeño émbolo, es de 10 centímetros y sobre él se aplica una fuerza de 30 newtons. El otro émbolo responde con una fuerza de 270 newtons. ¿Cuál será el radio de este segundo émbolo? Fíjense, una fuerza de 30 newtons genera una de 270. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Simplemente aplicamos la fórmula de la prensa hidráulica. F1 es al área 1 como F2 es al área 2. 30 newtons es a pi por radio al cuadrado, que es el área del círculo menor, como 270 newtons es a pi por radio al cuadrado, siendo el radio 2 el radio del émbolo mayor. Entonces, calculamos el área del émbolo menor, ¿sí? Y tratamos de despejar este radio. Aplicamos simplemente las propiedades de la proporción. Producto de los extremos igual al producto de los medios. Entonces, despejamos este extremo y decimos que pi por radio al cuadrado va a ser igual a pi por radio menor al cuadrado por 270 dividido los 30 newtons. Este pasa dividiendo. Al despejar el radio 2 nos damos con que es la raíz cuadrada de 270 sobre 30, porque los newtons ya fueron cancelados, pi se cancela, por 0.10 metros al cuadrado. Resolvemos esta operación y nos dice que el radio 2 del émbolo 2 es igual a 30 centímetros. Fíjense una cosa. 30 newtons, 270. O sea, 9 veces se incrementó la fuerza, ¿no? 9 veces se incrementó la fuerza. ¿Y cuánto se incrementó el radio? 3 veces. De 10 a 3. A 30, perdón. Así que tengámoslo en cuenta para no sacar a veces conclusiones apresuradas. Esa es la importancia del principio de Pascal, ¿no? Vamos a ver ahora el principio de Arquímedes. Este es muy importante entenderlo de entrada. Arquímedes dice que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, tiene que estar en reposo, experimenta un empuje vertical. Allí lo tienen al empuje hacia arriba, de abajo hacia arriba, igual al peso
del volumen del fluido desalojado o desplazado por el cuerpo. Acá el cuerpo ustedes ven que no está totalmente sumergido, está parcialmente sumergido. Entonces, el volumen de líquido que desplazó no es igual al volumen total del cuerpo, sino el volumen de este cuerpo sumergido, esta parte del cuerpo sumergido. ¿Sí? Es muy interesante e importante comprender muy bien cuál es el texto del principio de Arquímedes y verdaderamente qué es lo que dice. P se llama el peso del cuerpo. BCS es igual a BLD. ¿Qué quiere decir esto? BCS es el volumen del cuerpo sumergido. Es esta parte del cuerpo. BLD es el volumen del del líquido desalojado, que es equivalente a esta parte del cuerpo. O sea, el volumen del líquido que se movió hacia arriba es igual al volumen del cuerpo sumergido. Entonces, yo quiero calcular el empuje. El empuje va a ser igual a el volumen del cuerpo sumergido por el peso específico del líquido, ¿sí? Exactamente ese valor va a ser el del empuje, que es la fuerza. ¿Está claro? Espero que sí. Como el peso específico es peso sobre volumen, al multiplicar esto por el volumen, las unidades de volumen se cancelan y me queda la unidad de peso. Vamos ahora a ver cuáles son las condiciones de flotación. Aquí hay tres casos distintos. Fíjense. Aquí tenemos en celeste el peso del cuerpo, el peso del cuerpo, el peso del cuerpo en todos los casos. Y en rojo está graficado el empuje. ¿Qué pasa cuando el empuje es menor que el peso del cuerpo? ¿Qué pasa cuando el empuje es igual al peso del cuerpo? ¿Y qué pasa cuando el empuje es mayor que el peso del cuerpo? Ustedes pueden ver, cuando el empuje es menor que el peso del cuerpo, el cuerpo se sumerge. Cuando es igual, el cuerpo, ¿qué pasa? No se sumerge, queda allí. No está al fondo, sino que está debajo del agua, pero no llega al fondo. ¿Y qué pasa cuando el empuje es mayor que el peso del cuerpo? El cuerpo flota. Entonces, si el empuje es menor que el peso del cuerpo, el cuerpo se sumerge llegando al fondo del recipiente. Si el empuje es igual al peso del cuerpo, el cuerpo se sumerge pero no llega al fondo. Y si el empuje es mayor que el peso del cuerpo, el cuerpo flota. Creo que es bastante clara estas diapositivas y la explicación. Vamos a ver un problema. Un problema donde va a surgir un concepto nuevo, que es el de peso aparente. Decimos que se pesa un cubo de 10 centímetros de arista en el aire, dando como resultado 19 newtons. Ese es el peso del cuerpo en el aire. A continuación, se lo pesa sumergido en agua y ese valor da 17 newtons. Entonces me piden que calculemos el peso aparente del cuerpo, o sea, el peso sumergido, que sería el peso del cuerpo menos el empuje y la densidad del material que compone el cuerpo. Bueno, vamos a resolver juntos el punto A y el punto B. El peso aparente del cuerpo es el peso del cuerpo en el aire menos el empuje. Para que quede claro, cuando uno se sumerge en una pileta de natación, siente que pesa menos, por eso puede hacer más ejercicios y sentirlo menos. Ese sería el peso aparente. ¿Cómo vamos a calcularlo? Hay una ecuación muy simple, 19 newtons menos el empuje, o sea, el peso en el aire menos el empuje, me da por resultado el peso aparente. Entonces, de esa ecuación yo voy a poder determinar cuál es el valor del empuje, que será 19 newtons menos
17 newtons igual a 2 newtons. Entonces el peso aparente es 17 newtons porque se define como el peso del cuerpo sumergido. Y el empuje entonces es la fuerza resultante entre el peso real y el aparente. El empuje será 2 newtons. Muy bien. Para calcular la densidad, que es el punto C, tenemos que tener su masa y la vamos a calcular a partir de su peso real. ¿Por qué? Porque esa es el que nos va a determinar el peso real, la cantidad real de masa que tiene esa sustancia, ese cubo, y a partir de su volumen. Sabemos que la densidad es masa sobre volumen y que la masa es el peso sobre la aceleración de la gravedad. El peso real es de 19 newtons, real, me refiero al peso en el aire, ¿no? Dividido la aceleración de la gravedad, que consideramos por comodidad, digamos, 10 metros sobre segundo al cuadrado, me va a dar una masa de 1,9 kilogramos. Finalmente, calculo la densidad a partir de esa masa y del volumen, que fíjense, yo pasé los centímetros a metros para que haya coherencia de unidades y obtengo una densidad de 1900 kilos sobre metro cúbico. Bueno, de esta manera hemos terminado con este video que espero que hayan comprendido.